Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Mucha Tela para Cortar, reflexiones sobre vestuario escénico. Hola, somos Diana y Verónica y abrimos este espacio para profundizar sobre diversos temas del vestuario escénico. Nuestro invitado de hoy es Álvaro Tobón, arquitecto, escenógrafo y diseñador de iluminación. También es docente y productor escénico. Algo muy importante que resaltar es que ganó el Premio Mundial Móvil Pegasus al diseño de iluminación con la obra Revis y estudió iluminación escénica en la Comédie Française. Bueno, él realmente tiene una gran trayectoria y lo trajimos al programa porque es un gran exponente del diseño de iluminación en nuestro país. Álvaro, bienvenido a Mucha Tela para Cortar. Hola Álvaro, bienvenido. Hola, ¿qué tal Verónica? Hola Diana, ¿qué tal? También saludo a los escuchas del podcast, que me parece muy interesante que exista un podcast de esta categoría, porque da información y llena varios vacíos que se encuentran normalmente en lo que se refiere a nuestra profesión, que es la del espectáculo en vivo. Álvaro, gracias a ti por atender pues este llamado que hacemos de Mucha Tela para Cortar. Realmente sabemos que tus apreciaciones y tu gran trayectoria es bastante importante en esta suma de qué es la plástica escénica y precisamente pues también en nuestro país. Entonces gracias por estar en el programa y atender a nuestro llamado. Sí, Álvaro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a comenzar, Álvaro. Cuéntanos un poco para ti qué es la iluminación en escena. La iluminación en escena, básicamente, para mí es algo muy sencillo porque es el vestido que se le pone a la obra cuando está completa. Con ese vestido se le da todo lo que las ganancias y la creación del espacio y la calidad de textura, la ubicación espacial, la profundidad de la obra. Es lo último que se le pone a un espectáculo, pero no es lo último que se piensa. O sea, normalmente un proceso de diseño de iluminación debería comenzar desde el núcleo inicial de la obra, desde el momento en que empieza la concepción de la obra con el director, con el resto del equipo de diseñadores si existe, con la producción obviamente, que es la que nos reúne a todos. Y ahí empieza un proceso de creación de la iluminación. Pero sí es lo último que se pone porque solamente se puede poner cuando está en el teatro. Antes solamente existe la imaginación del iluminador y lo que pueda transmitir uno como diseñador al director, a los actores, a los bailarines, a las demás personas que componen el espectáculo en sí mismo. Vale, y Álvaro, ¿cómo es ese proceso creativo? Bueno, ya tú lo estás mencionando, la iluminación, independientemente del proceso creativo, si se comienza a gestar desde un inicio, sí o sí hay como llega o entra a la escena de una manera tardía, donde ya está pues como la escenografía, la iluminación, pues un proceso bastante avanzado también pues como desde la interpretación, ¿cierto? Entonces, pues una pregunta es, ¿cómo abordas ese proceso creativo? O sea, ¿cuál es tu forma de pensarte una iluminación en una obra? ¿Cuáles son como esos pasos de pronto que tienes? Y también cómo cuando llegas a la obra, cómo integras esa luz con el resto de los elementos plásticos de la escena. Bueno, sí. A ver, para mí el proceso de creación o de diseño en general, porque yo soy también diseñador escénico, es decir, abarco todas las áreas normalmente he abarcado durante todos estos años de trabajo, he tenido que abarcar todos los campos del mundo teatral. Pero en general para todo creo que es un proceso, yo considero que hay unos pasos que son para mí 7 pasos. El primer paso para mí es generalmente saber lo que yo denomino el cliente o los clientes, porque el cliente para mí es una hidra, como una especie de hidra que tiene muchas cabezas, porque son varias personas a las que uno tiene que satisfacer como diseñador.
Y digo que es como una hidra porque son muchas cabezas, ese cliente está formado por muchas cabezas y cada una jala para distintas partes. Entonces uno tiene que ponerle atención a cada una de esas cabezas para donde está jalando y darle la razón o no, dependiendo de lo que esté sucediendo. Pero yo creo que todas las cabezas finalmente tienen la razón y a todos hay que atender. Obviamente uno es el diseñador y el creador y entonces tiene una personalidad y es la que le va a dar definitivamente al diseño. Esas cabezas son principalmente el autor. El autor es quien se inventa la obra y quien da las pautas para todo el mundo con las acotaciones que da en su libreto, ¿no es cierto? La dirección es la siguiente cabeza, que es con quien uno entabla una relación inicial, que es quien lo llama uno normalmente, aunque también está la otra cabeza que es la producción, ¿no es cierto?, que también lo puede llamar a uno inicialmente y ponerlo en contacto con un director y pues tiene uno que atender ese par de cabezas, la dirección que se encarga de la puesta en escena y por ende en la conceptualización básica e incluso puede alterar el designio del autor, ¿no es cierto? La producción se encarga de la realización, es la otra cabeza, y decide, entre otras cosas, cuándo y cuánto se paga, ¿no es cierto? Los personajes son la otra cabeza, porque son los actores y son finalmente las víctimas de lo que uno está diseñando, para mí. Sí, porque ellos tendrán que hacer lo que uno les dicta, ¿no es cierto? Ponerse el vestuario que uno les dice que se tienen que poner, que a veces es complejísimo, complicadísimo y que tienen que aprender a manejar para poder funcionar y para poder sentirse bien dentro de ellos. Lo mismo pasa con la luz, entonces hay espacios que se les marcan definitivamente, lo mismo con la escenografía, con la utilería que deben manejar, etcétera, 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 etcétera. Y la otra cabeza que existe es el público. Finalmente, todos trabajamos para un público, ¿no es cierto? El público es el monstruo de las 1000 cabezas, como le dicen los toreros, porque son 1000 maneras de pensar a las que uno tiene que dirigirse y tiene que lograr llegar a esas cabezas, ¿no es cierto? Ese sería, digamos, lo que llamaría yo el cliente. Después estaría dentro del proceso lo que yo llamo la base o el programa, que es básicamente el texto dramático en donde están todas las didascalias y acotaciones que da el autor, ¿no es cierto? Que le da unas pautas que en algunos casos son súper precisas. Por ejemplo, en Tennessee Williams, si uno está leyendo un libreto de Tennessee Williams, es implacable en las acotaciones porque le dicta a uno casi de manera proustiana todos los detalles de cómo debe ser la escenografía o la iluminación, el vestuario, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, Shakespeare no da ninguna. Él no da ninguna. Entonces tiene uno que sacar información de ahí, de esas acotaciones, para poder ir creando el diseño de manera, en los diálogos, encontrar las acotaciones sugeridas cuando los actores plantean una cosa, la otra. También están las menciones que hacen en algún momento los personajes sobre el espacio, los objetos, el ambiente, los gestos que realizan. Todo eso lo va alimentando a uno y de ahí va sacando información para poder producir el diseño. Álvaro, te quisiera preguntar en ese punto en específico con respecto a las acotaciones y también pues obviamente el diálogo. Eso también tiene mucho que ver con el director o la directora que esté pues también mediando pues esa obra. Una pregunta es, ¿cómo tú tomas esas acotaciones? ¿De una manera literal o las vas transformando? Inicialmente siempre las tomo de manera literal. Yo cuando leo por primera vez un libreto, lo primero que hago es empezar a subrayar todo lo que me sugiere algo. Si bien sea el espacio, bien sea la luz, bien sea el vestuario. Porque yo también, como soy productor escénico, entonces tengo que tener toda la información normalmente de la obra, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer un desglose del libreto completo, absolutamente completo. Pero tanto en las discusiones o conversaciones que se dan con el director, con los otros diseñadores, que son colegas del equipo creativo, mejor dicho,
esas cosas se pueden ir modificando y se pueden ir enriqueciendo con las propuestas que cada uno de nosotros planteamos, ¿no es cierto? Se pueden modificar todas esas cosas, también depende nuevamente de la conceptualización del director, que es quien finalmente dicta la línea por donde va a ir el proceso creativo. Entonces, esa es una parte vital y todo eso se desarrolla incluso con los actores o con los bailarines o con los músicos o con los cantantes, dependiendo de cómo sea el equipo artístico. Se va alimentando en las lecturas de libreto, se va modificando y se va adaptando a lo que se quiere hacer. Obviamente hay directores que quieren la cosa absolutamente literal y uno, en algunos casos uno plantea, digamos, salidas que pueden revolucionar todo y el director puede aceptar también ese tipo de salidas, pero si no las acepta, uno definitivamente tiene que ser tan literal como el director quiera interpretar su libreto, ¿no es cierto? Su visión de la obra, porque finalmente la responsabilidad final cae es en el director. Existen producciones en donde hay un solo diseñador para todo, ¿no es cierto? Es decir, lo que se considera dentro de la jerga profesional el diseñador escénico, que es quien acoge absolutamente todos los diseños. Pero normalmente en las producciones grandes y organizadas, o también pueden ser pequeñas producciones, pero organizadas, se suele tener una cabeza de diseño para cada una de las partes que están ahí. Generalmente la pauta o la guía o el manejo de esos diseñadores está centrada históricamente y desde hace muchos años en quien diseña la escenografía, que es como el comandante de los diseñadores finalmente. Él va dictándoles pautas a todos los demás diseñadores y todos los demás diseñadores aportan, discuten, modifican, pero generalmente el guía en ese equipo es el diseñador de escenografía. Álvaro, y todavía es así. O sea, yo entiendo lo que dices históricamente, como por la historia de la mise-en-scène y de Antoine y todo eso, pero todavía se sigue como con esa, o sea, como que la escenografía dicta como ciertos parámetros de la plástica escénica. Sí, yo creo que así, incluso en las nuevas maneras de ver el espectáculo escénico, puede ser el que sea. ¿Por qué? Porque la escenografía plantea básicamente dos cosas que son fundamentales. Una es el espacio en sí, es decir, cómo es la forma de ese espacio, por dónde son las entradas, por dónde son las salidas, todo, dónde están las ventanas, si es que hay ventanas, o depende de lo que se plantee, eso lo plantea la escenografía, es decir, es el diseño matriz. De ahí el director se tiene que pegar, porque quien le plantea el diseño de la escenografía es el que le dice, es el que le produce un espacio al director para poder mover a sus personajes como los debe mover, ¿no es cierto? Normalmente quien diseña la escenografía también diseña la utilería, entonces plantea la posición de los muebles, de los objetos, todo eso. Entonces todas esas son herramientas para el director para que él pueda manejar a sus personajes dentro de la obra. Y los demás diseñadores, la pauta, digamos, básica para los demás diseñadores, aparte del espacio, es la del color y la textura que el diseñador de escenografía normalmente plantea. Ahora, esto es en el caso donde la escenografía exista, pero por ejemplo en la danza, la escenografía es casi un subyacente, casi a veces es algo que ni siquiera existe, mejor dicho. Normalmente es la iluminación quien plantea esas condiciones, ¿no es cierto? Y obviamente no es que sea un dictador. El diseñador de escenografía no es un dictador, es una persona que plantea ese espacio, plantea ese manejo de colores y los demás nos pegamos a él. O al revés, el diseñador de iluminación plantea unos espacios. Obviamente todo está acogido, en el caso de la danza específicamente, a las labores y rutinas y desarrollos coreográficos que ha diseñado el coreógrafo, que es normalmente el director de esas obras. Sí queda claro lo que quiero plantear. Sí. Bueno. Sino que, sabes que, por ejemplo, a ver, yo soy diseñadora de vestuario, pero también incluso en algunas ocasiones he hecho escenografía, no es tampoco pues como
una gran trayectoria en escenografía, pero creo que pues hoy en día el vestuario se puede meter en otros lados, y eso un poco también lo estábamos hablando en nuestro episodio con Atenea Chávez y Auda Caraza, que son escenógrafas, y es que muchas veces el vestuario puede volverse escenográfico. De hecho, tú y yo tenemos, sí, claro, como una cercanía con Trenzadas, unas luchas sin muchas de Wangari, donde hay un momento que el vestuario inunda absolutamente todo el todo el escenario. Todo el espacio, y, sí. Y entonces ahí se vuelve un dispositivo escenográfico, el vestuario se vuelve un dispositivo escenográfico. Y la escenografía, por ejemplo, que ahí también la planteo, es prácticamente como tú dices, es una instalación, porque a la final se necesita pues todo el espacio por eso, los grandes movimientos pues que tiene la danza. Entonces creo que depende, pues en mi caso particular, o desde mi visión como de la plástica escénica, depende de cada dispositivo, puede tener como más voz o menos voz, y los demás dispositivos pues como que tienen que dialogar con esa voz. Y en ese caso, pues si encuentro una gran escenografía, obviamente dispone de una manera diferente cómo yo voy a diseñar el vestuario y en fin, ¿cierto? Igual también las luces. Pero creo que también en algunas ocasiones el vestuario hace esto, porque entonces un vestuario que tenga un color predominante sí o sí, por ejemplo en el caso de la danza, donde la escenografía pasa posiblemente a un segundo plano o se vuelve más estática. O ni siquiera existe. O ni siquiera existe, sí. Eso no se vuelve pues un gran dispositivo escénico, ¿cierto? No hay como trazos escénicos en él. O sea, si el vestuario ya tiene unos colores, una colorimetría bastante predominante, ahí se tendría incluso que ajustar el diseñador de iluminación, creo yo, pues desde mi percepción, en eso que ya está ahí. Por supuesto, para el caso que mencionas, que es el de Wangari, que yo le hice la iluminación, la primera imagen y la primera referencia para mí fue precisamente ese vestuario que arma todo ese espacio monumental que se hace en el escenario, que es también la primera imagen, y a partir de ahí fue que desarrollé toda la iluminación, porque necesitaba iluminar ese gran monumento visual que es la primera escena de esa obra, y obviamente de ahí salió todo, ¿no es cierto? Para mí, como diseñador de iluminación, exactamente del vestuario, de esa disposición del vestuario. Es decir, para poder iluminar eso tenía que disponer de una serie de reflectores, aparatos de iluminación, de una manera tal que produjeran esa sensación y mantener oculto el resto del espacio. Me basé en ese espacio que fabricaba el vestuario y desaparecía el resto del escenario. Claro, en muchísimos casos el vestuario es la escenografía, básicamente. Y de ahí se pega uno, que es el caso mío en esta producción que tú diseñaste, ese vestuario, en la que trabajamos juntos. Lo mismo pues, pasó un poco en la última que hicimos con Sankofa, que es el matrimonio entre el vestuario y la escenografía era completo. Y básicamente salió del vestuario, ¿no es cierto? Yo me retroalimenté del vestuario para diseñar la escenografía, que era una idea que sale del director, del coreógrafo, pero era completamente pegado el diseño de escenografía, y por supuesto el diseño de iluminación viene después. Es que por eso es tan importante el diálogo también, pues como estar en esas conversaciones constantes para poder saber hasta dónde llega uno como diseñador de vestuario, o como diseñador de escenografía, o como diseñador de iluminación. Si no, pues es un poco, se construye o se crea un poco perdido. Pues si no hay ese diálogo, pues que para mí es bastante importante y bastante necesario, al final no se logra un resultado tan óptimo o el que uno espera. Sí, para mí una producción escénica es como una especie de, no una especie, es una esfera completa, que se pone a rodar, desde el momento inicial se pone a rodar sobre una mesa que es infinita, y rueda y rueda y rueda y rueda y rueda, y de pronto se estrella contra una pared o algo así, cambia de movimientos, y esa esfera está constituida por todos los que trabajamos ahí, que en algunos casos somos cientos de personas, ¿no es cierto? Y esa esfera se va apoyando en distintos puntos a medida que va avanzando.
Es decir, algunas veces se apoya en el diseñador de vestuario, algunas veces se apoya encima de la persona que barre el escenario, algunas veces se apoya en el director, algunas veces se apoya en los actores, algunas veces se va apoyando. Y en esos momentos el personaje principal es justo donde está apoyada la esfera. Si ese personaje falla, si ese punto de apoyo falla, la producción inmediatamente empieza a enloquecerse y a buscar otros rumbos porque se desvía, porque precisamente esa persona sobre la que está apoyado todo ese engranaje falla en un momento dado y lograr volver a retomar el camino de la espera absolutamente perfecta rodando es a veces muy complicado. Muchas veces no se logra, pero la mayoría de las veces se logra porque la mayoría de la gente que trabaja en las artes escénicas es gente que está preparada siempre para manejar el presente, es decir, resolver muy rápidamente el presente. Nadie es fundamental en una producción porque todos son fundamentales. Todo el mundo es absolutamente importante y absolutamente necesario y cada uno desempeña su papel como importante en el momento que le corresponde. Todo el proceso anterior que hemos hecho es un proceso de preparación para que el espectáculo exista solamente cuando aparece el público. Yo no estoy muy de acuerdo con el término de que las artes escénicas o las artes vivas sean una industria. ¿Por qué? Porque para que sea una industria, primero que todo el producto tiene que ser repetible y el producto teatral es irrepetible. Cada función es completamente nueva, cada función es completamente distinta. Siempre se está reformando, siempre se está ajustando, siempre los directores, los coreógrafos se están modificando, el diseño de iluminación se va modificando, el vestuario se va modificando a medida que va avanzando el proceso de madurez de una obra. Puede que llegue un momento en que quede una obra madura, completamente madura y se convierta en una obra de repertorio, más no en lo que aportan los artistas, ¿no es cierto? Los artistas pueden entonar de una manera distinta cada vez, moverse de una manera distinta cada vez, entonces siempre es diferente. Bueno, en ese caso es irrepetible. Y la otra cosa es que nadie se puede llevar el espectáculo para la casa. Se lo llevan dentro de la cabeza, pero no se pueden llevar el espectáculo. Y para que un producto sea industrial, tiene que poder ser llevado a su casa, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con la calificación de industria a las artes escénicas, porque no es una industria. Todo se desarrolla en tiempo presente. Todos estamos absolutamente concentrados en realizar cada una de las labores que tenemos para hacerla en vivo y en directo y en 4 dimensiones, porque finalmente yo creo que el espectáculo en vivo maneja 4 dimensiones, ¿no es cierto? El ancho, el alto y la profundidad, más el tiempo, porque todo se desarrolla en un tiempo determinado y todo tiene un momento específico en el que debe suceder. Entonces es una manipulación del tiempo también. El público entra al teatro y desde ahí empieza el evento teatral, o sea, la arquitectura teatral cuando está bien desarrollada genera una serie de sensaciones en el espectador para ir haciéndole desconectar el cerebro de su realidad cotidiana. En la entrada a los pasillos, las escaleras, entrar a un pequeño espacio para después entrar a un espacio monumental que es la sala. La sala tiene una cantidad de elementos que le desconfiguran, le van distrayendo y le van haciendo olvidar el presente normal que tiene esa persona. Y todo eso son trampas. Y ahí entra la trampa ya final del espectáculo, que es cuando se empieza a apagar la luz de la sala. La luz de la sala es fríamente calculada. En mi caso, yo la luz de la sala la apago diferente para cada tipo de espectáculo. Hay teatros en donde no me permiten porque tienen una reglamentación, pero generalmente yo lucho para que me permitan apagar la luz de una manera adecuada para empezar la obra. Hay casos en los que, por ejemplo, apago la luz de la sala durante 3 o 4 minutos, se está apagando la luz de la sala de una manera lentísima, de manera tal que las pupilas del espectador se vayan abriendo y yo pueda, al levantar el telón, con una muy pequeña luz, empezar a darle información, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo hago muy rápidamente, apago la luz de la sala muy rápidamente, las pupilas no se han dilatado, entonces no ven
lo que está pasando en el escenario si lo abro con muy poquita iluminación. Esos son trucos. Secretos de la iluminación. Y además maravillosos secretos. Sí, qué belleza. Sí. Y siempre la pagas, no ha habido ninguna obra donde la dejes. Claro, hay obras en las que se mantiene la luz de la sala prendida incluso durante toda la obra. En la ópera se suele tener muchísimo una luz auxiliar prendida normalmente porque hay espectadores que siguen la partitura. Se les deja una luz ambiental que les permita estar leyendo la partitura o el libreto en algunos casos también. Y hay otros casos en los que ya sí es pura manipulación, digamos, del cerebro humano, en donde lo hacemos para recordarle al espectador que está viviendo un espectáculo que es mentira, pero que es verdad, porque todo lo que está ocurriendo en el escenario es verdad. Lo que estamos contando es una mentira, pero de verdad, a diferencia del cine o en general de las artes en 2 dimensiones, ¿no es cierto?, que cuentan una mentira, pero punta de mentiritas y mentiritas todo el tiempo y es una mentira total. Nosotros no. Con mucha Nosotros en el postproducción. espectáculo en vivo, exacto, estamos mostrando una mentira, pero hecha de verdad en directo, en vivo. Sí. Y el público es cómplice, ¿no? El público es cómplice. No solamente es como cómplice, acepta que lo que está pasando es verdad, sino que se lo cree. Y generalmente, cuando el espectáculo está muy bien hecho, o sea, se ha logrado perfectamente esa famosa esfera que yo digo y que se ha puesto a rodar, el espectador sale transformado de alguna manera, que es lo que generalmente un dramaturgo de la calidad, o sea, generalmente busca, ¿no es cierto?, darle información al espectador para que consiga elementos para manejar su propia realidad. Bueno, y Álvaro, si quieres, nos podemos volver a los pasos que estabas mencionando. Creo que íbamos en el tercero, empezando el tercero, porque es muy interesante. Sí, vamos a entrar, que el tercero para mí es la investigación. O sea, viene un proceso de investigación que cada uno de los diseñadores tenemos que desarrollar. Es decir, lo que nos suscita el libreto, lo que nos suscita en las conversaciones con los demás colegas y con el director y con todo eso, nos lleva a buscar más cosas, a averiguar más cosas que nos van a rellenar, nos van a alimentar con información para poder dar un resultado. El conocimiento, el talento, la intuición, la experiencia de cada diseñador escenográfico, escénico, mejor dicho, lo guían a uno a través de pistas de lo que uno encuentra en el libreto, más las opiniones de los demás, del equipo y la casualidad, que es otra cosa maravillosa que sucede en esto. A veces a mí me sorprende que yo estoy desarrollando una nueva obra y aparecen cosas casuales. Por ejemplo, ahorita, en este momento de la pandemia, justo antes de la pandemia estábamos desarrollando un proyecto que se quedó en el aire, que se llama Paria, que es una obra de Strindberg. Y el desarrollo, digamos que la base conceptual la dictó fue la productora, no el director, entre otras cosas, que en cuanto a lo visual, que fue que planteó que la obra fuera en blanco y negro. Yo soy el diseñador escénico, es decir, diseño todo, vestuario, escenografía, todo eso. Y acabé diseñando una obra, una escenografía en donde los actores son 2 actores solamente, están metidos en una caja de cristal y ellos están aislados del público. Es decir, para que el público los escuche bien, tenemos que poner sistema de amplificación de voces que sea lo más natural posible, porque ellos están aislados. Es decir, después viene la pandemia y resulta que la pandemia es que nos tuvimos que aislar todos de los demás, ¿no es cierto? Sí. Es parte de esas casualidades que se le van apareciendo a uno en los desarrollos de los trabajos. Esperemos que cuando pase la pandemia podamos estrenarlo, vamos a ver. Entonces eso es importante, la investigación es importante, de ahí pueden salir muchos datos que nos dan, por ejemplo, averiguar los usos de la época, si es una obra que se representa en una época determinada, pues toca averiguar realmente cómo eran los vestuarios, cómo era la arquitectura, cómo eran los espacios, cuáles eran los usos entre la gente, todo eso lo va alimentando a uno. Uno empieza a oír mucha música, a leer muchos libros, a buscar mucha información que le va nutriendo a uno. En muchos casos uno no sabe por qué, pero
después resulta que explota por allá una ideita que es la que le soluciona todo a partir de esa investigación. Entonces ese es un paso fundamental. En muchos casos, en muchas producciones existen equipos de investigación, de investigadores, especialistas. O sea, en producciones, grandes producciones, existen expertos en historia, expertos en distintas cosas, en el manejo de sables, espadas, etcétera, etcétera, que se contratan específicamente para poder aportar sus capacidades de conocimientos de la investigación o para guiar la investigación del grupo. Recomendar ciertas obras, recomendar ciertas lecturas, recomendar ciertas músicas, que va alimentando al diseñador. También en la época en que yo producía la Ópera de Colombia, que era la época que fue gigante, la ópera gigante, que eran 7, 8 títulos al año, donde se trabajaba durante todo el año en eso, teníamos especialistas que estaban acompañando la producción. Incluso en la ópera teníamos un psicólogo que estaba acompañando permanentemente a los elencos, a los técnicos, a los administradores, para poder ir manejando, digamos, las tensiones distintas que se iban dando dentro del proceso. Ahora, otra cosa es que en el proceso uno está pudiendo partir de una obra ya existente o de una creación. El caso es completamente distinto, porque cuando aparece una creación, nadie sabe nada. Ni el director, ni los artistas que intervienen dentro de la obra, ni los diseñadores, ni nada. Es un viaje como sin brújula, ¿no es cierto? No sabemos a dónde vamos porque estamos creando el espectáculo a medida que se va avanzando. A nosotros nos ha tocado trabajar en varias con Sankofa, ¿no es cierto? El proceso de Sankofa es un proceso de creación permanente, o sea, se parte de cero y se empieza a formar la obra. En ese caso, que es un paso también del diseño, las cosas se van componiendo y se van descomponiendo también. O sea, de un momento a otro, sin aviso, se está haciendo y se llega a un acuerdo que todo va a ser así. De pronto, ¡prum!, se desbarata todo, bien sea por un sueño del director, o bien sea por un sueño de uno mismo, o por una pataleta, o por cualquier cosa. Entonces eso también va modificando el proceso de la creación. Todo influye. Claro, y toca volver atrás y volver a comenzar. Eso es como una constante en el proceso de creación. Y hasta que llegue el día que finalmente se establece lo que finalmente queda. Otra etapa que sería como la 5, que es lo que yo llamo la temporalidad, es lo que hablábamos hace un rato por ahí mezclado, que es una de mis obsesiones y yo creo que lo que más he aprendido en el desarrollo de mi vida profesional, que es el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es vital, es la cuarta dimensión y es la sustancia básica del evento en vivo, ¿no es cierto? No solamente porque transcurre del principio al fin, sino porque es la esencia misma de su existencia. Nosotros aprendemos a manejar el tiempo. El tiempo lo empezamos a manejar. A veces hacemos que la cosa parezca larguísima y a veces hacemos que la cosa parezca cortísima, y cuando la gente mira el reloj queda absolutamente sorprendida porque le hemos manipulado su percepción del tiempo. Entonces, aprender a manejar el tiempo es vital. En las luces es fundamental. ¿Por qué? Porque las luces se construye a partir de momentos. Hay un momento de luz, después otro momento de luz, después otro momento de luz, después otro momento de luz, que van cambiando a medida que va la obra avanzando. Pero entre momento y momento de luz hay unas transiciones que se fabrican con tiempo. Entonces, esas transiciones son vitales, porque con esas transiciones uno arma el tejido del desarrollo visual de la obra, o sea, lo que se ve y cómo se ve también. Entonces, tiene uno que saber manejar eso y tenerlo muy claro en la mente, porque cuando uno llega al teatro con el producto ya para montar, no hay tiempo, es lo que no hay. Siempre y cada día pasa menos. Hace 30, 40 años, nosotros para hacer el montaje de un diseño de iluminación utilizábamos 5 o 6 días de teatro. Hoy en día está ocurriendo que apenas con un día de teatro toca desarrollar el diseño de la iluminación. Entonces, como no hay tiempo, hay que saber manejar muy bien el tiempo. Entonces,
eso lo va preparando uno mentalmente en el proceso de diseño, no solamente para aprovechar bien el teatro, sino para poder hacer las transiciones, darle el toque final a las transiciones entre un momento de iluminación y la otra. Ahí es donde está la magia, ¿no es cierto? Para mí, de la manipulación del tiempo. Y entre otras cosas, uno debe estudiar el cerebro. Yo creo que es una de las cosas que uno debe estudiar, estar permanentemente leyendo los informes que dan los científicos. Ginás, por ejemplo, es un tipo que a uno le produce mucha información que le sirve y la puede uno aplicar, obviamente no encima de pacientes, ¿no es cierto? Sino o pacientes expectantes. Exacto, sino dentro de la fórmula del hechizo que uno está fabricando. Bueno, hay otro paso ahí para saltar ahí, para acabar mis 7 puntos famosos, que es el espacio escénico, ¿no es cierto? El sexto es el espacio escénico. Cuando uno trabaja en diseño, tiene que pensar en el espacio como tal, para poder zonificarlo, para poder organizarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el Teatro Pablo Tobón en Medellín que el Teatro Municipal en Bogotá, o el Teatro de Cali, o el Teatro en París, todos los teatros, a pesar de que sean con una disposición similar, todos son distintos, todos son diferentes, son espacios diferentes. Entonces uno tiene que estudiar los planos del teatro, saber cómo funciona, dónde están ubicadas las barras de iluminación, todo el equipo que tiene, todas esas cosas, ver los límites, asimilar las visuales. No ve lo mismo un público que está sentado desde donde uno diseña el espectáculo, que normalmente se llama el punto príncipe, que es un punto donde nos sentamos los directores y diseñadores cuando estamos haciendo un espectáculo, que es al frente y a una distancia específica, que lo que ven los espectadores que están en los palcos y lo que ve la gente que está en la galería o la gente que está en distintas partes, ¿no es cierto? No es lo mismo. Cada uno ve de manera distinta y ve la información de distinta manera. Es decir, que uno tiene que pensar en todo eso para poder organizar la información de manera tal que alimente a la mayoría de espectadores, por lo menos, para poder tener éxito en la información que se está dando. Toda esa espacialidad hay que tenerla en cuenta en el diseño. ¿Por qué? Porque de acuerdo con eso, uno puede organizar los componentes de lo que uno está diseñando y lograr que conjugue con todo. Es decir, que se produzca el fenómeno de la comunicación con el público. También tiene uno que tener en cuenta los filtros del público, los filtros que el público tiene. O sea, hay filtros culturales, por ejemplo, hay filtros psicológicos, hay filtros sociales. Entonces, no es lo mismo que el público lo vean los presos de una cárcel a los niños de un colegio. El mismo espectáculo, no es lo mismo. Entonces, normalmente se adaptan, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque hay unas cosas que esos filtros no permiten la lectura y hay otras cosas que al contrario son filtros inexistentes, o uno tiene que romper los filtros y eso se da a punta del diseño, y la luz es fundamental en eso también, ¿no es cierto? Porque la manera como uno desarrolla el diseño de iluminación va abriendo la entrada de la información por los ojos, ¿no es cierto? Los va abriendo al cerebro. A propósito de todo lo que hemos hablado, yo creo que, mejor dicho, el vestuario es el protagonista en esta conversación, ¿no es cierto? Claro, y todo lo que hemos hablado, yo he tratado de referirme, aunque sea sin mencionar la palabra y sin mencionar esa parte del espectáculo que es fundamental, y que dentro del proceso de iluminación es vital para el diseñador de iluminación. ¿Por qué? Porque la textura del vestuario tiene que ser percibida por el espectador, porque esa es una intención que normalmente el diseñador de vestuario la hace manifiesta. Escoge materiales específicos con texturas específicas, adornos, bordados, brocados, etcétera, etcétera, que son parte del lenguaje del diseño del vestuario que le debe llegar al público. Si la luz no ayuda a eso,
anula el trabajo del diseñador de vestuario, ¿no es cierto? ¿Cómo haces eso a partir de la luz? ¿Cuál es ese proceso que utilizas para, o sea, no sé, la metodología, por ejemplo, estás en conversaciones constantes con la persona que está diseñando el vestuario, o ya cuando lo ves en escena, tú solo comienzas como esa búsqueda, esa experimentación desde la luz para hacer visible esa textura o esos colores? ¿Cómo es ese proceso? No se puede hacer en la escena directamente por lo que hablábamos hace un rato, que el tiempo es tan corto que uno no puede gastarlo en experimentos de esa categoría. No puede, ya no puede, hoy en día no se puede, porque es que esto que estoy diciendo pasa incluso en Europa y en Estados Unidos. Los tiempos de montaje se han disminuido cantidades precisamente para aumentar las entradas económicas de los teatros. O sea, prender un teatro cuesta mucha plata, mucha plata. Entonces se han ido disminuyendo en el mundo entero los procesos de montaje en el escenario. Entonces uno normalmente conoce desde el comienzo a quien diseña, ¿no es cierto? Conoce desde el comienzo los figurines o bocetos que produce, que normalmente traen las muestras de las telas con que se van a fabricar a confeccionar, perdón, esos vestuarios. Entonces ahí ya tienen una información de las texturas directamente en los figurines, ahí las conoce uno normalmente. Obviamente en las charlas, en investigaciones, yo me acuerdo que para la última obra que hicimos con Sankofa estuvimos investigando materiales para poder fabricar a distancia, porque ahora tenemos, digamos, esta herramienta buenísima que es la internet para comunicarnos, en donde podemos hacer fotografías y todo eso y ejemplos, e ir a los almacenes. Yo me acuerdo que yo pedí un material que se llamaba rafia, que yo no sabía qué era. Sí. Entonces me fui a buscar qué era rafia para conocerlo, precisamente para tener la información para poder manipular eso en el momento en que se llegara al diseño. Eso más conversaciones, más el color que es fundamental. Por ejemplo, yo le tengo terror al blanco. El blanco en el vestuario, porque el blanco se puede transformar en cualquier color. Es decir, uno puede desfigurar el color del vestuario simplemente por la luz. Entonces tiene uno que pensar en los filtros que va a utilizar, la posición de los reflectores, dónde los va a poner, cómo los va a poner para que se produzca esa sensación de textura, para que se produzca esa sensación de transparencia, para que se produzca esa sensación de color sin desfigurar, ¿no es cierto? Aunque en algunos casos se puede desfigurar, que puede ser una intención también, ¿no es cierto? Pero al blanco yo le tengo terrores básicamente por eso, porque es un color muy difícil de manejar en el vestuario, muy difícil, también en la escenografía y también en la utilería. Entonces toca tener una batería de iluminación de color que llamamos blanco, ¿no es cierto?, en la luz, que puede ser con filtros, de manera que la luz hace que el blanco se vea más blanco y no se coloree con los otros filtros que uno está usando en otras posiciones para dar color a la obra, ¿no es cierto? Hay distintas fórmulas. Hay una anécdota que casi siempre que estoy hablando de este tema la cuento, y es que en la primera ópera que yo produje, que se llamaba La Fuerza del Destino, La Fuerza del Destino, en esa ópera el diseño de vestuario lo hizo Carolina Trujillo y era una obra dirigida por un francés. En todo caso, en la obra sucede que la actriz, que es un personaje, la cantante, perdón, la solista, soprano, es el personaje principal. En la primera escena está vestida de una manera y en la segunda escena está vestida de otra manera, y en la ópera se cambian cada rato, entre todas las... Pero en la segunda escena es una escena muy cortica que sucede en la habitación de la se me olvida el cargo que tenía ella en la obra. Ella es una noble. Bueno, sucede en la habitación de ella y el vestuario había diseñado cada una de las escenas con un color, todo eso, y la escenografía estaba diseñada con otros
tonalidades y había unos grandes cortinajes que eran rojos, vino tinto, mejor dicho, en la habitación. Y el vestuario era verde. Pero el vestuario, no, se veía muy bien, el contraste era muy bien logrado porque no era un verde brillante, sino un verde muy sutil, muy elegante. Era supremamente elegante el vestuario, además un vestuario del siglo XVIII, que es la elaboración de un vestuario de esos es bárbara, la cantidad de telas y de cosas que se tienen que poner, de pliegues, de detalles para que el vestuario sea real, es impresionante. Y era verde, y se hicieron los ensayos, y se llegó al ensayo que se llama, entre otras, de vestuario, que es donde aparece la luz. Normalmente se llama el ensayo de vestuario. Y pasamos del primer acto al segundo acto, y entró la cantante a la escena, y resulta que el vestuario, que era verde, se veía del mismo color que las cortinas. O sea, se veía rojo. Y eso ahí mismo tocó parar el ensayo y fue un problema enorme porque una persona tan rica no podía vestirse con el mismo color de las cortinas. O sea, ¿y cómo solucionaron ese problema? El problema básico de que eso sucediera fue por la calidad de la tela. Era una tela acrílica, digamos. Sí, una tela acrílica artificial que parecía terciopelo y cogía la información de la iluminación de manera tal que se transformaba el color del vestido con la luz, y eso pasa en muchos casos. Y en ese caso, ¿ustedes cómo lo solucionaron? ¿Cambiaron el vestuario? ¿Cambiaron la luz? En ese caso tocó correr a cambiar el vestuario. Las señoras del departamento de vestuario, de costura, pues estuvieron trabajando toda la noche y todo el día siguiente para poder tener un nuevo vestido que fuera verde, pero que se viera verde en escena. O sea que, porque no había manera de cambiar la luz. ¿Por qué? Porque en una ópera normalmente en esa época trabajábamos con 400 reflectores. Era la cifra que colgábamos en el escenario para producir la iluminación. Con filtros de luz, de color específicos para poder lograr todas las gamas, o sea, mezclar entre sí para poder resaltar los fríos, los tonos fríos, los tonos cálidos, toda esa digamos, química etérea que existe en la iluminación. Con esas mezclas logra uno fabricar colores. Eso ya no se podía cambiar. Mejor dicho, el cambio era absolutamente imposible porque normalmente ese ensayo de vestuario ocurre 2 o 3 días antes del estreno. Ese ensayo ocurría, y en Colombia ocurría en ese momento también, como 3 días antes del estreno fue que nos dimos cuenta que eso pasaba, y la única solución era cambiar el vestuario, y se cambió todo el vestuario, se fabricó en esa época. Era un equipo de costura maravilloso que tenía la Ópera de Colombia, y fabricaron ese vestuario obviamente sin dormir, sin descanso, hasta que se logró tener un vestido verde con unas cortinas rojas con la misma iluminación. Es que mi reacción con esos dos colores es que son muy difíciles, o sea, si están juntos son muy difíciles de iluminar, precisamente porque es que la luz con las telas, dependiendo de cómo se ilumine también, y también dependiendo pues de la textura de la tela o la información de esa tela, se mezcla. Entonces, si tú a un vestido verde le pones una luz roja, se va a volver café, por ejemplo. Pues, o sea, literal parece que fuera vinilo. Entonces, esos dos colores, poder resaltarlos en un escenario, en un espacio pues como pequeño o en un espacio pues como bastante cercano, es una tarea difícil. Sí. Pero en este caso era por la calidad de la tela, porque afortunadamente en esa época la ópera nosotros teníamos cantidad de recursos, mejor dicho, el depósito de telas era inmenso, y la misma diseñadora, que era Carolina, fue hasta allá, entró a ese depósito y buscó entre las calidades de telas hasta que encontró una tela que no era acrílica. Yo no sé si estoy usando bien el término de acrílica. Pero no era poliéster. Sintética. Sintética, perdón. Creo que pronto, sí, porque el acrílico es uno de los sintéticos, pero el sintético se vuelve más amplio.
Sí, era una tela, una que no era sintética, que era una tela de muebles, entre otras cosas, la que encontró, y con esa tela de muebles se fabricó el vestuario y ya se vio del tono que era y el contraste necesario con el fondo, porque era el material el que no estaba funcionando básicamente, más que el color en sí. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, la aparición de los LED en escena relacionado como con el vestuario y con esa manera de iluminar? ¿O no ha transformado mucho la cosa? Desde mi punto de vista sí ha transformado mucho, ha disminuido como la gama, pero eso está evolucionando todos los días, ¿no es cierto? O sea, los primeros equipos de iluminación que existieron en LED eran de unas tonalidades tales que no permitían la riqueza que se puede lograr con la luz anterior, con la luz de tungsteno, digamos. Eso ha ido evolucionando. ¿Qué me parece a mí que ha sido grave y dramático? Que ha uniformado las producciones desde el punto de vista de la luz. Ya hoy en día uno puede ver un concierto de Luis Miguel o yo no sé, de Shakira, y las tonalidades y las luces son muy parecidas a las de un ballet. Sí me explico, porque esos reflectores todavía no permiten la riqueza que permitían que se permitía con los equipos anteriores. Yo ahora estoy girando, los últimos años he girado mucho por distintas partes del mundo y me ha tocado trabajar en muchos teatros con muchísimos equipos y nuevos y los de la mejor categoría, de cosas que todavía no conocemos en Colombia, de LED. Y se logran cosas muy bien hechas, pero uno tiene que modificar el chip también en su cabeza, ¿no es cierto? Esto es lo que hay, toca trabajar con eso y produzco estas cosas y de ahí puede uno sacar también elementos que le sirven para enriquecer la producción, obviamente. Pero lo que quiero contar es que hay teatros en donde no han aceptado hasta la fecha de hoy la entrada de ningún reflector de luz LED. No lo han permitido. Y cito uno exacto, que es uno de los mejores teatros de danza del mundo, que es el Teatro del Joyce de Nueva York, donde se presentan los mejores espectáculos del mundo, con las mejores iluminaciones. Los iluminadores estrella del planeta están trabajando ahí normalmente. Ahí no se puede, ahí no pueden meter el teatro no ha metido ningún reflector LED. Todo se usa todavía a la manera antigua. Eso ha sido dramático en Colombia porque muchos equipos antiguos los han sacado del camino, porque no existen proveedores de bombillos, porque los importadores no los traen, de bombillas decimos realmente nosotros, y los han reemplazado con los LEDs. Entonces nos hemos ido quedando sin eso. ¿Qué pasa también con eso? Que el público va recibiendo una información, digamos, más homogeneizada y no tan amplia como la que se tenía antes con la iluminación. Es decir, que de alguna manera se está deseducando al público. Sin embargo, yo creo que hay todavía en Colombia específicamente diseñadores que insisten en mantener los sistemas antiguos más los sistemas nuevos y hacer híbridos de esa cosa, pero desafortunadamente hay teatros en los que en este momento hay 100 o 200 o 300 reflectores guardados literalmente porque no están permitiendo la importación de bombillas para alimentar ese tipo de reflectores. No es que no se estén fabricando, sino que no se están importando. Entonces eso ha sido un poquito dramático. ¿Por qué? Por lo que todavía no está tan bien desarrollada ese tipo de iluminación como para decir ya pasamos a eso. Pero va a pasar, eso va a pasar porque cada día va evolucionando mucho más. Desde que entró pues el medio de la audiovisual al mundo del espectáculo escénico, porque muchas cosas se transmiten en vivo, es vital tener en cuenta ese nuevo ingrediente porque ¿qué pasa? En teatro estamos trabajando a 7, 8 metros del espectáculo generalmente. Obviamente hay
teatros en donde el público está a 1 metro de distancia de la escena. Pero generalmente el público está bastante lejos, o sea, digamos, entonces tienen una cierta calidad en la elaboración del vestuario, por ejemplo, porque no se va a percibir desde esa distancia. Pero al entrar esta nueva época que es supremamente audiovisual, digamos, de medios audiovisuales en 2 dimensiones, fotografía digital, todo eso, que ya lee muy bien la luz y la escena, perdón, no solamente la luz es la que permite que se lea. Se ven detalles que antes no se veían. Entonces el trabajo en la elaboración, en la confección del vestuario es mucho más delicada que antes. Antes no se pensaba en eso. Lo mismo pasa con la utilería. La utilería, los utileros hoy en día tienen que ser muchísimo más pulidos en la elaboración. No quiero decir que antes no fueran muchísimo más pulidos, sino que tienen que pensar en que ahora van a tener primerísimos planos de los elementos que están construyendo. Entonces, el realismo tiene que ser, digamos, satisfactorio para la lectura que hace esa aproximación. Eso también alteró muchísimo todo el desarrollo de la actividad escénica. Sí, y es hace muchos años, desde hace muchos años. Y por eso es la importancia de los formatos y pensar, o sea, no, como todo esto, creo yo agregaría un paso más y es entender en qué formato va a estar, porque el audiovisual tiene una composición de eso, pues la cámara va a ser caprichosa y en algunas ocasiones va a estar mucho más cerca de esos elementos y otras veces muy lejos, si es el formato danza, o sea, absolutamente todos los formatos tienen unas condiciones muy específicas donde sí o sí debe ser importante las decisiones de diseño con respecto a ese formato. Yo recuerdo ver un diseño de vestuario del Circo del Sol en primerísimo primer plano y no me pareció guapo, o sea, no me pareció bonito, pero Exacto. claro, esto a varios metros de distancia, claro que se ve espectacular. Entonces es como mirar muy bien cuál es el formato que se está diseñando y a partir de ese formato, ¿qué decisiones tomas? Sí, claro, y yo creo que ya hoy en día toca pensar de esa manera porque el formato audiovisual se convirtió en una fuente de recursos para el espectáculo en vivo. Es decir, se graba el espectáculo para producir DVDs o para producir contenido en internet o para producir en televisión, para presentar en televisión, de manera tal que el espectáculo en sí tenga unos ingresos adicionales por esa sí producción industrial y masiva que sucede en los medios de 2 dimensiones, ¿no es cierto? Entonces ya hay que pensar así. Yo hace muchos años, porque yo recuerdo que cuando empecé en el mundo del teatro, la televisión era más o menos un castigo. ¿Por qué? Porque las cámaras eran muy ciegas y entonces llegaba la producción del equipo de televisión al teatro y instalaban unos reflectores gigantescos que borraban toda la información, aplanaban toda la escena. Pero en televisión se veía, ¿no es cierto? Entonces se hacían directos o se hacían grabaciones de las óperas y de los ballets y de los conciertos, en donde se perdía toda esa información. Entonces era una guerra absoluta. Yo me acuerdo que una de las cosas es cuando se veía una mala iluminación en un escenario, los técnicos decían, uy, llegaron los de televisión. ¿Por qué? Porque producían unas cantidades de luces abrumadoras de manera tal que se viera bien en las cámaras, pero no importaba ni la profundidad ni las pupilas de los espectadores. ¿A qué recurrimos en ese momento? Eliminamos a los espectadores. Dijimos, bueno, de ahora en adelante los espectáculos los grabamos sin público. El público se hacen tomas falsas que se incluirán en la postproducción y el espectáculo se le modifica la iluminación de acuerdo con el espectáculo, aumentando los niveles de intensidad para que las cámaras leyeran esa información. Era muy costoso hacerlo porque pues tocaba llevar una cantidad de aparatos y de gente y de cosas y eran montajes gigantescos. Entonces era muy costoso, entonces se hacía muy poco. Pero en la medida en que se fue avanzando el desarrollo de las artes audiovisuales, digamos, de la técnica audiovisual, eso se fue volviendo
prácticamente gratuito. Hoy en día todo el mundo tiene su celular y con eso puede lograr filmar un espectáculo con muy poca luz y le sale perfectamente bien grabado en su celular. Entonces hay que pensar en eso ya. Hoy en día es una obligación pensar en que todo tiene que ser dispuesto para que sea visto en el formato de 2 dimensiones. Álvaro, y también te pregunto una cosa, y es, pues tu trayectoria es bastante amplia, no solo a nivel de país, sino también en muchos otros países. Has podido viajar pues como con el diseño de escenografía, de iluminación, bueno, de muchas cosas a muchos otros lugares, y quería preguntarte qué diferencias, aciertos o desaciertos ves en el diseño escénico, pues en general, en nuestro país a comparación de otros países. Pues a ver, nosotros digamos que tenemos una relativa desventaja en la parte presupuestal. O sea, nosotros hacemos una producción, por grande que sea, por lo menos con 10 o 15 o 20 veces menos plata que la que se usa en otros países, no en todos los países. Pero aquí hay mucha recursividad y mucho talento. Quiero decir que muchas de esas falencias económicas se reemplazan con la capacidad que tienen las personas que trabajan en Colombia para eso. Aparte de eso, eso genera otro problema, y es que existe de parte, digamos, de los empresarios del mundo del espectáculo ¿cómo lo puedo decir de manera que no suene tan dura? Mejor dicho, ellos suelen ahorrar en donde menos se debe ahorrar. Es decir, en rebajarle al personal técnico, los honorarios, al personal de diseñadores, al personal incluso artístico. A todo el personal le disminuyen los honorarios de manera tal que nuestros honorarios permiten que las producciones aquí sean muy económicas y se aprovechan, los gestores culturales también, por supuesto, se aprovechan de que todos necesitamos presentar el espectáculo para que exista. Nuestro trabajo no existiría si no se pudiera presentar. Entonces, todos tenemos el hambre y la necesidad de que lo que hacemos se vea. Eso es fundamental y es importante. Entonces ellos aprovechan de esa necesidad. ¿Qué hace un violinista tocando un violín para nadie? Nada, no existe. Entonces ese violinista tiene que tocar el violín a alguien. Entonces yo le permito que usted se presente, pero me trabaja gratis y en la próxima oportunidad arreglamos. Entonces digamos que esas son injusticias que se presentan también en el mundo entero, porque también de eso pasa en Nueva York, eso pasa en París. Lo que quiero decir, esa cosa pasa en todas partes. Digamos que la gran diferencia aquí es la cuestión presupuestal con el resto del mundo avanzado en la tecnología teatral y en el arte del espectáculo en vivo. De resto no encuentro nada, al contrario, siempre que he salido encuentro más similitudes que diferencias. Yo la primera vez que salí yo ya había hecho 2 temporadas de ópera y fui a la Ópera de París y encontré que la Ópera de París era exactamente igual a lo de la Ópera de Colombia. La gente incluso. Cuando yo entré al departamento de vestuario, porque yo estuve allá muchos meses, entonces tenía que pasar por cada uno de los servicios. Cuando yo entré al departamento de vestuario me dio muchísima risa porque encontré a doña Gladys, a doña Conchita, a todas las personas que estaban trabajando allá en la Ópera de París y eran igualiticas. Los mismos cuentos, las mismas formas de vestirse, las mismas cosas, la misma simpatía y amabilidad que tienen esas personas que son geniales. Entonces yo encontraba, lo que encuentro es que en el mundo teatral es un mundo internacional. Por más local que se quiera, por ejemplo, en poblaciones aisladas de Colombia, donde también he tenido que trabajar con 0 recursos prácticamente, he tenido la oportunidad de trabajar, no es el castigo, sino la oportunidad. He encontrado que también en esos lugares, aisladísimos de la realidad escénica internacional, también han logrado tener métodos de producción
y han formado los temperamentos de las personas que trabajan en eso, ¿no es cierto? Porque cada persona del equipo técnico tiene un temperamento específico para poder trabajar en vivo. Y lo mismo la gente que trabaja en los equipos de realización, en los equipos de logística, en la parte administrativa. Todos tienen una mente especial dispuesta al espectáculo en vivo. Entonces, eso es lo que hace realmente el espectáculo. La plata también, claro. Si nosotros tuviéramos la plata que tienen para producir un espectáculo... yo me acuerdo que yo cuando llegué allá a París, con lo que nosotros producíamos toda la temporada de ópera, que eran 8 títulos en Colombia, ellos producían un título en París, un solo título. Ay, Álvaro, muchísimas gracias, de verdad que qué espacio tan enriquecedor, pues abrirte como de esa manera y a mí sobre todo que ya llevo un tiempito por acá, como aproximarme a esa realidad en Colombia, que de cierta medida la conocía como por mi experiencia en Medellín, que también fue un poco corta, pero pues me imagino que en Bogotá, y por lo que me cuentas también es diferente en ciertas cosas. Entonces muchísimas gracias. Sí, fue muy bonito, especial. De verdad, muchas gracias por este espacio que nos das, todo el conocimiento que nos has brindado pues en este espacio ha sido bastante enriquecedor y espero que nuestros oyentes y nuestras oyentes comprendan este universo de lo escénico bajo tu mirada que hace que se profundice cada vez más en términos generales la plástica escénica, porque pues sí, y tú has tenido todo este acercamiento con escenografía, iluminación, vestuario, entonces la verdad es que el espectro de profundización que tienes es bastante amplio y enriquecedor. De verdad, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, para finalizar este episodio queremos contarles que Mucha Tela para Cortar es un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Nos despedimos agradeciendo a Sergio Giraldo, quien nos deleita con su paisaje sonoro, a Sara Quijano por darle color, texturas y trazos a nuestras palabras, Juliana Serna, quien nos acompaña desde la comunicación del proyecto, Vero Rendón y Dana Chandía desde la creación de contenidos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal en YouTube para que no se pierdan de nuestro contenido cada semana y recuerden que este espacio es para cuestionar, analizar y documentar nuestro oficio en una apuesta por la democratización de la información, romper fronteras geográficas y escuchar diversas miradas con tan solo un clic. Hasta pronto. Chao.